Всем добрый день. Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Мы продолжаем серию передач «Учение 10 сферот». Hola, doctor Michael Leitman. Seguimos con nuestra serie de programas del TES con la lección número 4. Tal como dijimos, Bala Sulam escribió el TES como un libro para principiantes. Eso es lo que escuché de usted. Es decir, aparte del texto original y aparte del libro El árbol de la vida, escribió otros comentarios. Y ahí está Klub Nimit y Or Nimit, como mirada interior, donde él contestaba preguntas y comprobaba los términos. Y podemos decir que realmente se trata de un verdadero libro de estudio. Y es realmente un libro de difusión, el Talmud Sefirot, porque todos los demás libros se consideran distintos. Doctor Leitman, sí, realmente es una colección muy especial según el libro del Ari, el árbol de la vida. Hay todo un comentario y no es imposible añadir nada a él o retirar nada de él. Estos 6 libros, de hecho, representan todo lo que el Ari quiso decir en su libro El árbol de la vida. Pero, de hecho, Bala Sulam mostró cuánto comprendía al Ari. Y por eso se dice que el alma del Ari se le fue entregada a Bala Sulam. Me gustaría preguntar de una forma más externa. Esto es como un libro de texto, como en la universidad que estudiamos. ¿Quiso hacerlo así Bala Sulam o...? Doctor Leitman, él quiso que estuviera cerca de un libro de estudio porque lo escribió para nuestra generación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es porque de otro modo él no hubiera sido capaz de explicar lo que el Ari quería decir. Cómo nace el deseo, cómo es manejado por la luz y cómo puede reaccionar correctamente a la luz. Cuando le falta razón y quiere alcanzar la equivalencia de forma con la luz. Entonces el test contiene dentro de sí toda la colección de actos, deseos frente a la luz. Otra pregunta. De lo que tengo entendido, él escribió el libro en 2 columnas para que el ojo absorbiese la información. Doctor Leitman, a él no le gustaban en general las frases largas. ¿Y por qué lo escribió así entonces? Para que de una mirada tú pudieses absorberlo todo sin tener que mover mucho la cabeza y lo pudieses ver en la misma columna de principio a fin. Entonces hemos empezado la primera y segunda parte y ahora nos pasamos a Istaklut Nimit, una mirada interior. Es algo más general. Primero debemos saber que cuando se trata de conceptos espirituales que no tienen que ver con tiempo, lugar y movimiento, no tenemos palabras
palabras con las que podamos hablar y explicar, porque todo nuestro vocabulario está tomado de sensaciones imaginarias de nuestros sentidos. Entonces, hay luz que viene del sol y hay luz que siento como luz. Entonces, si es así, ¿cómo podemos explicar estas cosas? Que cosas tan distintas donde lo espiritual está claro que no proporcionan nada verdadero al estudiante. Entonces, por eso se desarrolla el lenguaje de las ramas. ¿Puede hablarnos de ese lenguaje? Dr. Lyman, es un lenguaje especial que desarrollan los cabalistas, que por un lado toman una palabra de nuestro mundo y pero su contenido realmente es con el mundo superior. Entonces, aunque parece que están hablando de algo de nuestro mundo, ellos lo que intentan es escribir acerca del mundo superior. Es imposible cuando una persona estudia durante mucho tiempo e invierte mucho tiempo y quiere alcanzar las leyes espirituales, los verdaderos actos espirituales. De esa forma él despierta la luz, porque esa luz está incluida dentro del texto. Y entonces de ese modo la persona empieza a acercarse a la comprensión del significado interno del texto. Y así es como gradualmente va superando esa barrera que de otro modo sería imposible de superar, esa barrera que existe entre nuestro mundo y el mundo superior. Y de ese modo empieza a comprender los actos espirituales. ¿Puede usted dar un ejemplo? Bala Sulam lo hizo en su creación, en el Talmud Eser Sfirot. Nos da ese diccionario de términos cabalísticos. Y él aporta su explicación, que parece que como si hablase de nuestro mundo, pero no es nuestro mundo. Todo esto de luz, distancia, proximidad, lejanía, tzimtzum, todo el mundo espiritual intenta explicárnoslo con diferentes explicaciones. Y cuando las aprendemos, despertamos alrededor de nosotros la luz circundante, esa luz superior que opera en nosotros. Y a través de esto llegamos a una sensación de cómo actúa la luz superior. Bala Sulam escribe, tiene que y esto se resolverá tu desconcierto cuando en muchos casos encontrarás expresiones extrañas en los libros de Kabbalah, a veces incluso ajenas a las normas generalmente aceptadas. Por ejemplo, un abrazo, un acoplamiento. Aquí no hablamos de estas cosas tal cual, sino que hablamos de un tipo de conexión. Y en nuestro mundo se dice que la conexión entre rama y raíz puede ser intercambiada. Si tú lo utilizas de una forma constante, este lenguaje, puedes recibir de él. Y tal vez pueda parecer que alguien ha hecho un error
y que no está claro y que no se entiende lo que ocurre y que no entiende lo que ocurre en la espiritualidad y por lo tanto en nuestro mundo. Pero un verdadero cabalista, no puede elegir otras palabras que no sean pertenecientes al lenguaje de las ramas. No importa lo extraño que suenen. El otro asunto es que el cabalista tiene que estar en alcance para ver raíz y rama. Doctor Laima, sí, no puede ser de otro modo. Y Bala Sulam escribió ¿Por qué se llamó Adam? Adam, por ejemplo, en la Torá. Sí, dice el Dr. Lehman, todas las palabras que vienen de la sabiduría de la Kabbalah y la Torá vienen del alcance de los cabalistas. Entonces la pregunta es, la Torá está escrita en el lenguaje de las ramas y hay un lugar, por ejemplo, llamado Egipto, donde se habla en la Torá, Mitzra, Ra es mal, y se utiliza esa palabra porque los cabalistas sienten el mal que hay en nuestro ego. Egipto es una representación de nuestro ego. Y también se habla de Keter, Jochma, Seirampin. No hay expresión paralela en nuestro mundo para estas cosas. Para algunos de ellas sí hay, dice el Dr. Lyman. En nuestro mundo sí que hay expresiones correspondientes, pero solo que esas palabras se utilizan en contextos distintos. Entonces, hay términos espirituales que no se revisten en nuestro mundo espiritual todavía. Sí, correcto. Y hay objetos espirituales que sí que están revelados en nuestro mundo. Y si no, se llaman 10 Sefirot. No es que sean una ilusión. Se siente que estos deseos como por ejemplo el Monte de los Olivos, lo llamaron así porque sintieron que ahí podían plantar. Entonces, ¿cómo es que no puedo investigar nada sin alcance en la sabiduría de la Kabbalah? Sí, correcto. No se puede hacer nada sin alcance. No tenemos traducción ahora. Por eso he hecho esta explicación para no tener explicaciones materiales y que no haya nada material en esta explicación para que podamos llegar a la comprensión de ellas, para que podamos escudriñarlas y comprender el resto de los temas de esta ciencia. Entonces, cuando escuchamos Egipto, como decíamos antes, pensamos en los esclavos, pero no estoy materializando estos objetos, no tengo que ponerlos en imágenes materiales.
Gradualmente, a partir de este texto, empezarás a entender las palabras y los actos espirituales, los términos espirituales. Mahala Sulam escribe que recomienda estudiar precisamente el lenguaje de la Kabbalah, no el lenguaje de las ramas. El Dr. Lyman, sí. Lo cierto es que los cabalistas que alcanzaron los mundos superiores comprendieron lo que se decía y no eran capaces de comprobar nada claro, porque no estaba claro este lenguaje. Fue precisamente Bala Sulam quien proporcionó este lenguaje. Y podemos estar seguros de que en principio no cometeremos error. Y después Bala Sulam describe, por lo tanto, no es que antes de que las creaciones fueran emanadas, todo nuestro mundo fue creado por el Creador, porque el Creador es la fuerza general que creó todo, también todo el mal que vemos. Todo lo que ocurre, todo lo que existe, fue creado por Él. Todo está incluido en el Creador. Pregunta, pero todos dicen que el Creador es la fuerza de otorgamiento en nuestro mundo egoísta. Dr. Lyman, porque no lo captamos correctamente, pero en principio, entonces todo este mal existe en el Creador y nosotros lo absorbemos de esa forma, pero realmente no hay mal en el mundo, es solo que nosotros lo percibimos así. Bala Sulam escribió, habló de los conceptos de uno, que implica algo homogéneo, único, que todo procede algo de Él. Todas estas multiplicidades están dentro de Él. Uno, único y unificado, que indica que produce muchas acciones, aunque una sola fuerza es quien las produce todas. Esto significa que todo lo que absorbemos lo absorbemos de forma opuesta a cómo sale de Él. Y único muestra que aunque Él lo hace todo, Él es el único quien hace todas las acciones. En nuestra sensación, esta fuerza en nuestros sentidos se puede expresar como muchas fuerzas contradictorias, pero de nuevo es como lo captamos, como lo absorbemos nosotros. Todo lo vemos de forma opuesta a cómo es Él, porque así son nuestras cualidades. ¿Puede usted explicar estos términos de uno, único y unificado cuando nos referimos al Creador? ¿Cómo usarlas para mi desarrollo? Dr. Lyman, que todo lo que sientes es el Creador y aparte de Él no sientes nada. Todos estos actos, personas, todo lo que ves, todo sale de Él. Él es un pensamiento. Y este pensamiento es uno, único y unificado e incluye todas las fuerzas dentro de ti según tus características.
y el Creador se vuelve unificado en un solo todo. Entonces tienes que sentirlo. Yo escuché todo esto, pero no significa nada. Sí, tienes que intentar sentirlo dentro de ti. Más adelante, Bala Sulam escribe que la esencia espiritual es simple, aunque está compuesta de formas opuestas en relación con el receptor. Es decir, en una persona, una persona vive alrededor de muchísimas fuerzas y no entiende que provienen de una sola fuente, de una sola fuerza. ¿Por qué es así? Porque lo que quiere demostrarnos es que tenemos que corregirnos hasta que lo descubramos solo a Él. Y esa es la corrección de la persona, ver en todas estas fuerzas una sola fuerza. Sí, no hay nadie más que Él, que solo hay una fuerza. Y después, ¿qué? Dr. Lyman, entonces después empezamos a alcanzarlo de forma correcta. Todo lo que hay alrededor tuyo, entiendes que hay solo un Dios llenándolo todo, actuando, despertándote, etc. Es decir, toda la naturaleza, sus diferentes niveles son una sola fuerza y hay que revelarla. ¿Sí? Por lo tanto, Bala Sulam escribe dos discernimientos en el otorgamiento. Siempre hay dos. Por primero, la forma antes de la forma antes de que haya sido recibida, y después de que la abundancia haya sido recibida, que se adapta a las propiedades del receptor. Dr. Lyman, de acuerdo con la equivalencia de forma entre mis atributos y los del Creador, siento todo lo que siento. Entonces es que hay luz y todavía no se ha vestido en mí esa luz, y una vez que se viste en mí, si mis atributos mis cualidades son opuestas, siento lo opuesto. Sí, dice el Dr. Lightman, todo depende de la equivalencia entre la persona y el Creador. Entonces, cuanto más mis cualidades se parecen a las del Creador, más lo voy a sentir de una forma madura. Sí, de una forma más clara, dice el Dr. Lang. Entonces, ¿en qué medida es la sensación del Creador? Depende de la extensión de tu equivalencia de forma. Realmente todo lo que sentimos es el Creador, porque no hay nadie más que Él, Ein Milvado. Y por lo tanto, toda nuestra actividad se convierte en revelarlo a Él, en revelarlo en todas sus formas y ver que solo existe Él, que solo hay una fuerza, que solo hay un llenado. Para concluir, Histaklut Nimit Bala Sulam escribe que los cabalistas ahora podemos llegar a entender lo que los cabalistas afirman sobre la esencia del alma, que es una parte del Creador desde arriba y que no hay ninguna diferencia entre ella y el todo. Es como una piedra cortada de una montaña, cuando la esencia de la montaña y de la piedra son la misma y no hay diferencia entre ellas, salvo que la piedra es una parte y la montaña es el todo. Dr. Lyman, aquel que alcanza al Creador alcanza una parte
No se puede dividir al Creador. No puedes excavar esa parte como si fuera una piedra, sino solo entender que esa parte es donde ocurre tu limitado alcance. ¿Qué quiere decirnos en que, Balasulam, que no hay alma entre el alma y el Creador? Dr. Lyman, sí, no hay diferencia. Hay diferencia en el alcance, en lo que la persona alcanza, que alcanza algún tipo de esencia o de revelación del Creador. Pero en la medida en que la persona crezca espiritualmente, le llegará a alcanzar al Creador internamente en sus atributos y lo sentirá dentro de sí hasta que el Creador lo llene de forma completa. ¿Cómo podemos describir exactamente el alma? ¿Qué es eso dentro de mí, el alma? Dr. Lyman, Neshama, alma, es el atributo de equivalencia de forma con el Creador. Es decir, si yo deseo, aspiro a ser bueno, etc., es decir, a esos atributos del Creador, a esas cualidades de Él, de algún modo entonces consigo proyectar esas cualidades hacia los demás, entonces me sentiré cada vez más cerca del Creador hasta que pueda llegar a sentirlo de una forma más clara. Es decir, hay que intentar descubrir dentro de ti esa inclinación hacia el amor, a los demás. Sí, pero no se entiende, no hay nada aparte de eso, de la conexión, del amor, Dr. Lyman, porque esa es la cualidad del Creador y eso es lo que tenemos que revelar, porque dentro de nosotros nuestra cualidad es opuesta a la cualidad de amor y otorgamiento al Creador. No se puede hacer de otra forma, porque precisamente así está construido y desde esa oposición, desde esa forma contraria de atributos, tú puedes llegar a revelarlo. Pero en nuestro mundo yo puedo tomar un ejemplo de alguien. Después de todo se dice que aquellos que alcanzan el atributo del otorgamiento no pueden mirarlo ni tomar un ejemplo de él. Dr. Lyman, no es que esté oculto, simplemente que tú todavía no tienes estas cualidades, eres tú quien está ocultando al Creador. Pero aquí dice que tienes que ser buenos, que tienes que ser bueno con todos, tal como es el Creador. Pero ¿cómo puedo ver al Creador? No puedo ver sus actos. Tú no puedes ver al Creador porque sus cualidades no existen en ti. Entonces tienes que construirlo y revelarlo desde la forma opuesta, contraria a Él. Y por eso se dice la ventaja de la luz a partir de la oscuridad. Hay una ventaja a partir de lo opuesto. Podemos conseguir lo contrario. Pero podemos llegar a entenderlo de una forma lógica. Si queremos revelar al Creador, tenemos que plantar en nosotros sus mismas cualidades. Sí, es lógico, pero no hay un ejemplo de esto. Eso ya es distinto. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo que nos da la Kabbalah y a partir de ese ejemplo que nos dicta la sabiduría de la Kabbalah, alcanzar. Y acaba esta parte de Istaklut Nimit con preguntas y respuestas. Y quiero comprobar con usted para la próxima lección cómo debemos estudiar correctamente este texto
Hay un comentario, esta luz interna, mirada interna, y después preguntas y respuestas. Doctor Lyman, sí, esa explicación, la explicación de las palabras y después preguntas y respuestas. Entonces estudiamos el texto y tenemos que ir a las preguntas y respuestas o leer también en el texto fuente. La próxima vez, mejor luz interna. Y cuando hayamos estudiado luz interna, podemos ir a preguntas y respuestas, definiciones. Tenemos que ir entonces de acuerdo con el orden de Valasola. Doctor Lyman, no sé, tú organizas las cosas. Quiero organizarlo de la mejor forma posible. Doctor Lyman, yo no creo que los principiantes tengan mucha paciencia para las preguntas y respuestas. Sí, por eso solo tomé extractos del texto. Esto se trata de que la persona intentamos que se acerque a la sabiduría de la Kabbalah. El propósito no es profundizar tanto. Hemos acabado por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.